All right, well, thank you everyone. While they're loading the slides, yeah. Oh, you can't hear me? Is that better? Okay. While they're loading the slides, I just want to say that this has been a wonderful time here. Thank you. Everyone's been very welcoming. And another advertisement for our own meeting next year. Please, if you're able to attend, we'd love to host you at our meeting as well. You guys have been excellent hosts here today for us and throughout the weekend and throughout the Congress. So what we're going to be talking about today in this lecture, so we heard from Dr. Ceballos. By the way, I was told that I need to speak more slowly, but I also have less time, so I'll try to do both. We heard about HPV as an epidemiologically distinct disease. And we heard that HPV-related oropharynx cancer is an epidemiologically distinct disease. But what we now know also is that it's biologically and genomically a different disease. So I have nothing to disclose for this talk. So what I'd like to talk to you today about is the molecular biology of the HPV virus and the molecular biology and genomics of these HPV-related cancers. So we'll talk about the HPV genome, and I'd like to focus on the HPV oncoproteins. Am I doing that, or is... we'll talk about specifically focus on the TP53 gene and the CDKN2A gene. I'm going to comment on some whole genome alterations between HPV negative and HPV positive disease. And I'll speak a little bit about HPV virus integration into the human genome. So as we heard from Dr. Ceballos, HPV-related oropharynx cancer is a distinct disease. These cancers look differently histologically. They tend to be undifferentiated compared to the more common smoking-related tumors, which are often more well-differentiated. They also behave differently. They're more likely to have lymphatic metastases, but the prognosis is excellent because they tend to respond excellent to chemotherapy and radiation. And a lot of this is likely due to the biology of the disease. So the HPV virus is a double-stranded DNA virus. There's over 170 types. Some types that cause common diseases in humans are type 1 and type 2, which cause common warts. Type 6 and type 11 are associated with genital warts and respiratory papillomas. And then the most common high-risk types we heard from Dr. Ceballos are HPV-16 and less commonly HPV-18, as well as some other types that are much less common. So the HPV virus is made up of a genome of 8,000 kilobases. These genes produce several proteins. They can be divided into the late proteins and the early proteins. And you can think of these as doing the following. So the late proteins make the capsid proteins of the virus, basically the protein capsule. And then the virus also encodes these oncoproteins. And we're going to focus on E6 and E7. And there's other proteins, E1 and E2, which are transcription factors that modulate the expression of E6 and E7. So let's focus on the E6 and E7 oncoproteins. So the reason these viruses cause cancer mainly because they knock out major tumor suppressors in the human genome. So the E6 oncoprotein binds P53. P53 is, some would argue, the most important tumor suppressor that's in the cell.
So the E6 oncoprotein binds p53 and causes it to be degraded. The E7 oncoprotein binds the tumor suppressor RB. And RB is a key regulator of the cell cycle. So when E7 binds RB, RB is degraded, and the cell does not regulate cell division, and these cells proliferate uncontrolled. And Dr. Ceballos mentioned this as well, but when you look at the E7 interacting with RB, in most non-HPV cancers, the gene that produces the P16 protein is deleted or lost by mutation with CDKN2A genes. So often P16 is not expressed in HPV-negative disease. In HPV-positive disease, where E7 blocks RB, this mutation is unnecessary. So the P16 tumor suppressor, the P16 protein, is actually upregulated as it tries to halt the cell cycle. But because RB is not functional, there's no signal through P16. No hay señal en P16 y no hay expresión de P16, por eso podemos usar tinción de P16 como sustituta para cáncer orofaringeo. So we looked at our own data. Vimos So, nuestros some argue propios that datos. Hay perhaps quienes dicen que P16 tal alone vez is la not a good tinción de enough test P16 no es to una prueba identify suficiente HPV-associated para identificar ovarian cancer. cáncer orofaringeo relacionado a BPH, y encontramos algunos casos de P16 positivo y negativo a BPH, pero son muy raros y no queda claro si estos tumores mixtos se comportan de manera distinta que los que son solo positivos a P16 o negativos, y todo esto se tiene que resolver todavía. Cuando vemos los efectos del genoma en enfermedad negativa BPH, hay diferencias marcadas entre el cáncer orofaringeo o de cabeza y cuello positivos y negativos a BPH. Si ven los datos del análisis del genoma, los tumores positivos a BPH y los negativos a BPH, hay muchas diferencias entre los dos, pero las diferencias principales en genes que ya mencioné, en P53, el gen TP53 se pierde en el 70-80% de los cánceres negativos a BPH, pero los positivos a BPH hay muy pocas alteraciones de TP53, si es que existen. Igual con el CDKN2A, hay muchas mutaciones y no hay mutaciones en el grupo positivo a BPH. No sé por qué no avanzan mis diapositivas. Esto es lo que vemos aquí. También estas son mutaciones, pero si vemos otros eventos genómicos como de lesiones y microdelesiones, en CDKN2A se ven más alteraciones en el negativo a BPH, pero no hay alteraciones en el positivo a BPH. Los dos supresores principales tumorales tienen distintos patrones de mutación en estas dos patologías. Y si ven los cánceres en una perspectiva más global, distintas redes y expresiones genéticas y alteraciones genéticas diferencian a las dos enfermedades. Son entonces dos patologías realmente biológicas y distintas. La gente ha visto la carga de la mutación y parece que los tumores positivos a BPH tienen una carga tumoral disminuida comparado con los cánceres que son BPH negativos, cánceres de cabeza y cuello. En nuestros datos hemos visto la metilación global también. Este trabajo de Tom Belvin, que estuvo en el Albert Einstein hasta hace poco, demuestra que hubo patrones de metilación distintas entre la enfermedad positiva y negativa a BPH. Vimos la metilación global. Un gen clave era el CDKN2A, como les decía. Pudimos encontrar islas de CPG en el gen CDKN2A
altamente metilado en tumores positivos a BPH, pero no metilados en los tumores negativos a BPH. La mayoría de la gente piensa en metilación y creen que es metilación promotora, que aumenta la expresión genética, pero estas CPGs estaban en el exón 2 y 3 en la región intrónica del gen. Al ver las CPGs no necesariamente ocasionan supresión genética, sino unión de factores de transcripción y confirmación de cromatina y dan lugar a regulación ascendente de los genes. Encontramos, de hecho, que en estos tumores con este patrón de metilación, con hipermetilación, los dos transcriptos en el gen estaban aumentados. Confirmamos que en nuestros datos y en datos de TCGA, y vimos cánceres de laringe y encontramos el mismo patrón que en el orofaringeo, aunque los laringeos no encontramos infección por BPH. Si veíamos el mismo patrón de metilación, vimos aumentos en ARF, en 4A y en los orofaringeos. De igual manera, la hipermetilación ARF se asocia con recurrencia locorregional. Y eso se presentó en análisis de multivariables recurrentemente. En los últimos minutos quiero hablar de la integración de BPH. El genoma del BPH ha demostrado integrarse al genoma humano en cánceres cervicouterinos y esto se asocia a mayor o más características agresivas de cánceres cervicales. Esto está bien caracterizado, pero no en cánceres de cabeza y cuello. Hay puntos de rompimiento de corte en la región E2 y cuando el virus episomal se abre y se integra, se pierde la expresión típicamente de E2 y de E1. Y cuando se pierde E2, esto puede ocasionar regulación ascendente de E6 y E7 porque se reduce la regulación de transcripción por E2. Nuevamente vimos nuestros datos en el Albert Einstein y cuando vimos que E2 estaba alterado por cánceres orofaringeos, de hecho había mayor expresión de E6 y de E7. Y vimos mayor expresión de ARF y de INC4A. En pacientes con E2 alterado, los pacientes tenían sobrevida disminuida y tasas más altas de recurrencia locorregional. Otras personas han analizado o han hecho secuenciación genómica caracterizando todos estos puntos de corte o de división y en cánceres con relaciones a BPH compararon aquellos que no tenían BPH integrado y no han visto metilación ni expresión genética diferente. Este trabajo tal vez nos ayude a determinar a los malos en cánceres más agresivos de orofaringe comparado con aquellos que son menos agresivos. En conclusión, los serotipos de BPH 16 y 18 se asocian con cáncer orofaringeo. El gen E6 y E7 altera los tumores supresores PT53 y RB. Estos tienen un espectro de mutación distinto, los que son positivos a BPH, y tienen características moleculares específicas como la integración viral, y esto puede asociarse a un resultado.